que pensás con el politólogo Aurelio Argañarás. Jamás dicen nada de asuntos americanos ni del alma del país. Y te contamos que hoy la columna él ha titulado Lula, Trotsky y la teoría de la integración latinoamericana. Bienvenido, Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto estar con vos. Vaya título de la columna. A ver, Aurelio, comenzamos. Sí, el domingo pasado leí en página 12 un reportaje que le hacen a Lula. A Lula, sí. Claro, Lula, bueno, creo que se sabe que vino a la Argentina, entre otras cosas, para manifestar su respaldo a la candidatura de Scioli. Así es. Y esto creo que merece un comentario, porque ciertas susceptibilidades pueden ver este tipo de gestos que son recíprocos, porque en distintos momentos hemos visto a Néstor, digamos, respaldar a Chávez, a Lula respaldar la candidatura de Cristina en el 2011. Así es. A Cristina, digamos, respaldar la candidatura de Tabaré Vázquez en Uruguay, o a Evo hacer una cosa semejante. Y según el punto de vista, digamos, que hace del argentinismo o del uruguayismo, digamos, una especie de cosa de patriotismo de patria chica, que se molesta con lo que puede llegar a considerar una intromisión del Brasil, pero no se molesta con las intromisiones de Estados Unidos. Ah, no, claro. Claro, pues es una especie de antiimperialismo Si el amo interviene, está bien. Claro, es una especie de antiimperialismo de pueblo chico, digamos, ¿no? Que contradice la mejor tradición latinoamericana, porque cualquiera que se preocupe por ver cómo actuaron nuestros libertadores, saben que en el ejército de San Martín había alto peruanos, argentinos, obviamente habitantes de la banda oriental, es decir, y que además todos hablaban como americanos. En esa época el término americano no estaba todavía contaminado por esta cuestión abusiva de considerar que americanos son los norteamericanos. Entonces hablaban como americanos y además consideraban que estaban en pleno derecho, digamos, de actuar en cada uno de los países, porque los argentinos, por ejemplo, que acompañaron a San Martín en la campaña del Perú, consideraban que estaban simplemente en una provincia de esa gran patria que era América, entendida como América Latina, digamos. Claro, ¿no? sí. Por supuesto. Monteagudo, por ejemplo, lo dijo expresamente en una frase que se ha reiterado muchas veces, sobre todo en el movimiento estudiantil, que es: mi patria es toda la extensión de América. Así es, sí. Entonces, no tiene nada de particular ni de extraño que la presencia de Lula, como posiblemente ocurra en algún momento, según se decía, con Evo Morales, respaldando la candidatura digamos, al candidato de las fuerzas que claramente priorizan los vínculos latinoamericanos contra aquellos que consideran que nuestros vínculos fundamentales, incluso contradiciendo las normas, las tendencias que indica la propia economía. Claro, yendo en contra de eso, sí. Claro, andemos haciendo caso omiso de que en este momento nuestros principales mercados no están en Europa o en Estados Unidos, sino en el Brasil y en China. Y en China, sí. Contradiciendo eso, consideran que debemos volver a las famosas relaciones carnales y de una manera u otra preconizan eso en cada una de nuestras patrias chicas, ¿no? Claro, sí. La
campaña contra Dilma en el Brasil en este momento, una de las cosas que se propone es desarticular el Mercosur y volver a privilegiar las relaciones de Brasil con los centros económicos internacionales, que sí, son los centros de los países dominantes, de claro, Europa, Estados Unidos, Japón. Claro, Esa es la triada, dominante en el mundo actual. Bueno, en ese marco, Lula, que creo que a todos los nacionales en la Argentina nos suscita una franca simpatía, ¿no? Un franco sentimiento de estar con un compatriota latinoamericano, el periodista le plantea en página 12, les recuerda que hace un tiempo, creo que dice un año, Lula señaló que faltaba una teoría de la integración. Entonces Lula señala que a juicio suyo esa teoría sigue faltando. O sea que no tenemos una teoría de la integración latinoamericana. Después el periodista no se preocupa por ahondar en el tema, tratar de establecer con más claridad qué es lo que Lula está diciendo, porque en principio deberíamos interpretar que a lo que se está refiriendo es a una especie de planteo general que aborde todos los problemas relacionados con la integración, pero que eso no significa que no existan enfoques parciales. Claro, que los hay, por supuesto, sí. Pero en sí misma la expresión, esta especie de confesión de parte de unos líderes más inteligentes y más comprometidos con el proceso de integración, creo que es una cosa que nos tiene que llamar poderosamente la atención, porque en principio puede parecer muy exagerado lo que voy a decir, pero sin teoría de la integración no hay integración. Claro. Lo primero que es fundamental. Claro, lo primero que se formula en cualquier orden de las ciencias sociales o de las ciencias duras, cuando se quiere abordar en términos prácticos un problema, lo primero que se hace es formular una teoría. Claro, fundamentales. Claro, sí. Y digamos, en tal caso, buscar la puesta en práctica de esa teoría, que es el segundo paso, y en tal caso tener una mentalidad suficientemente abierta como para ir corrigiendo esa teoría en la medida en que la experiencia va indicando que hay que hacer ajustes, claro, profundizaciones, reformulaciones del mismo punto de vista para que, digamos, la teoría gane en eficacia. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el secreto de que esto que Lula señala sea en alguna medida verdadero? Y el secreto me parece a mí que hay que buscarlo en los límites del proceso latinoamericano que estamos viviendo y en cierta dificultad por parte de Lula para poner todas las cartas sobre la mesa, porque ninguna teoría que tenga visos de coherencia y de verosimilitud, de aptitud para recoger los datos de la realidad y formular una reflexión sobre ellos, puede, por ejemplo, dejar de lado, no decir algo sobre la presencia en América Latina del capital extranjero. Ninguna teoría sobre la integración latinoamericana podría dejar de considerar el dato
de que una de las cosas que digamos que más negociaciones, idas y vueltas, comisiones, estudios, pactos que duran 3, 4 años y después tienen que ser reelaborados o prolongados, son las industrias automotrices de Brasil y Argentina. Claro. Y resulta que esas industrias son una especie de prueba de lo malo que tenemos, porque estamos hablando de una industria donde en el caso de Brasil no tengo los datos, pero no son muy diferentes, los datos precisos, pero no son muy diferentes de los argentinos, porque la industria automotriz, como todo el mundo sabe, son firmas radicadas en los países centrales, Estados Unidos, Europa, claro. Japón, principalmente. Corea del Sur tiene también automóviles, pero y acá se hace el armado. Y acá se hace prácticamente el armado, claro, sí. Donde el 75% de las partes, en el caso de la Argentina, por eso digo de Brasil, no tengo datos precisos, pero no es cualitativamente distinto, se importan. En el caso de la Argentina la situación es tan dramática que mientras más automóviles fabricamos, mayor es el déficit exterior del sector. Claro. O sea, va ligado a la producción el déficit. Claro, porque digamos, la industria automotriz radicada en la Argentina, si bien exporta una parte de su producción, sobre todo a Brasil, pero el consumo interno, digamos, principalmente satisface nuestro propio consumo interno. Exactamente. Entonces, si exactamente lo mismo ocurre con las ensambladoras que en Tierra del Fuego hay de electrónica. Sí. Son lo que en México se llaman maquilas. Arman insumos importados, mayoritariamente, y los componentes locales son ínfimos porcentualmente, 25% en el caso de la industria automotriz, y además se refieren a lo que tiene menos valor agregado, digamos, a lo más vasto, a lo más burdo, lo más delicado se importa, y generalmente se importa sobre todo lo que requiere más agregación de valor y está en la frontera tecnológica, se importa de los países centrales. Entonces, esto, claro, ¿cómo una teoría de la integración podría obviar semejante dato? Claro. ¿Cómo podría obviar el dato de que, por ejemplo, la burguesía paulista boicoteó la construcción del oleoducto del sur propuesto por Chávez para que atravesara toda América del Sur, digamos, y conectara la producción petrolera de Venezuela, de Bolivia, con la Argentina y el Brasil? Entonces, en realidad, si no hay una teoría de la integración, es porque una teoría no puede dejar de contemplar estos factores, y el solo hecho de elaborarla llevaría, digamos, no a definir, cosa que políticamente resulta inconveniente, cuál es la conducta de los actores económicos que dadas las características de los procesos latinoamericanos actuales, son los actores fundamentales. Es decir, desnudaría la falta de formulación, la inexistencia de un plan, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, de fabricación de automóviles concebidos y diseñados y con una marca latinoamericana. Es la única manera que podríamos resolver la situación en serio y de fondo en esa área, y además no estar dependiendo digamos, de los capitales extranjeros que imponen sus reglas de juego. Sus reglas de juego son las que tenemos. Sí. Y allí a lo sumo se puede hacer una negociación de turcos, digamos, claro, ¿no? de rebaja. Claro, de rebaja o aumento, claro, digamos, ¿no? En el cual a lo mejor se les logra arrancar alguna cuotita de participación mayor, claro, de las
componentes estructurales de estos proyectos, que no por eso dejan de merecer nuestro apoyo, y están explicadas las razones por las cuales los actores vivos digamos, de este proceso que vivimos desde aproximadamente el 99, en que Chávez toma el poder en Venezuela, hasta la fecha, y que permanentemente nos somete a la zozobra de si van a persistir o van a ser, digamos, derrotados por las fuerzas internas que quieren restablecer los parámetros de la década del 90, digamos, ¿por qué estamos siempre a medias? Y además los grandes proyectos que lo formuló Chávez, como el Banco del Sur, claro, Petrosur, el oleoducto del sur, y digamos, un tren latinoamericano, como esos grandes proyectos, claro, en realidad han quedado limitados a los discursos. Nada más, sí. Ahora, resulta ser, y después vamos a tratar de reflexionar un poco más sobre esto, la segunda parte de la columna. Sí, resulta ser que hace 75 años, no un latinoamericano, sino un ruso exiliado, digamos, que después de haber sido echado de todos los países capitalistas del mundo, logró ser recibido por el gobierno nacionalista popular de Cárdenas en México. Estoy hablando de León Trotsky. Formuló la teoría de la integración latinoamericana, planteando incluso una fórmula, que eran los Estados Unidos socialistas de América Latina, y definiendo que esa era la fórmula de la integración latinoamericana, porque era la única, por un lado, la unión latinoamericana era la única forma que tenían nuestros países, que divididos y reducidos a su propia potencia, estaban condenados a vivir bajo el sometimiento del imperialismo mundial, y que además las burguesías latinoamericanas eran demasiado débiles, demasiado cobardes y demasiado incoherentes como para que pudieran llevar adelante exitosamente esa tarea, la tarea de la liberación latinoamericana. Por eso Trotsky le formulaba como los Estados Unidos socialistas. Sí. Consideraba que además de ser necesaria la unidad latinoamericana y de tener fundamentos históricos en la comunidad de orígenes, en el idioma, digamos, en todos los rasgos constitutivos de una nación, incluso hasta se puede decir que América Latina digamos, tiene una religión común, todos los elementos que, digamos, que han permitido conformar las naciones clásicas y exitosas están en América Latina, y en realidad incluso estuvo la voluntad de los libertadores de concretarla, y si fracasó fue por inmadurez de condiciones internas y por la acción disgregadora del imperialismo británico e inclusive de Estados Unidos para impedir que eso ocurriera. Claro. En sociedad con los sectores que ya en esa época querían relaciones carnales, los grandes puertos, claro, Buenos Aires, Valparaíso en Chile, Quito en Ecuador, digamos, los grandes puertos que querían una relación de ser proveedores de materias primas de Europa y recibir de Europa en esa época, claro, la producción industrial europea. Ahora, bueno, allí está la teoría que Lula dice que no existe. Que no existe, y sí. Y que evidentemente está marcando como una carencia. Bueno, en la segunda parte vamos a seguir sobre esto. Bueno, continuamos. Gracias, Aurelio. Ya volvemos dentro de un ratito retomando la columna del politólogo Aurelio Argañarás. Ni del alma del paisano que se jugó en las patrianas.
encontró la pampa y... Bueno, la cortina ya lo está indicando, se está preparando el politólogo Aurelio Argañarás y nosotros justamente hacemos la pausa, ¿no? Ponemos música para quedarnos pensando sobre lo que habla el politólogo aquí en ¿Y vos qué pensás? Bueno, y pensando un poco nada más, podríamos preguntarle a Aurelio si a raíz de lo planteado en la primera parte de la columna, en cierta manera nos está haciendo un planteo trotskista. Bueno, yo te diría que me hace acordar la pregunta a una expresión de Marx, de Carlos Marx, no de Groucho Marx. No de Groucho, de los principios. Claro. No, una expresión de Marx lamentándose de que él había sembrado dragones y cosechó pulgas. Sí. Digamos, yo diría una cosa similar se puede decir con relación a Trotsky y los trotskistas. Empezando por el hecho de que la misma palabra trotskista, cosa que creo que desconocida por muchísima gente, en realidad nace de un ataque y de una difamación. La palabra trotskista es un invento del estalinismo, es decir, es una palabra atribuida por los estalinistas, por Stalin en primer término, a Trotsky, después de que entraron en conflicto, para descalificarlo y para negarle la condición de bolchevique y leninista. Sí. Bueno, no nos vamos a extender mucho en eso porque nos lleva muy largo el tema, pero ese es el origen de la palabra trotskista. Sí. Es una palabra descalificante. Y por supuesto, los trotskistas, entre comillas, que conocemos, ¿no? Han contribuido mucho a descalificar. Con sus extravagancias, con su sectarismo, con su falta de consistencia y sobre todo con su política de ser socios de izquierda de la derecha oligárquica y proimperialista latinoamericana. Unidos en los extremos, diríamos. Han participado de la misma política digamos, que en el caso de la Argentina conocemos todos como políticas de unión democrática, haciendo referencia al frente que hizo el Partido Comunista y el Partido Socialista con los conservadores en contra de Perón en el 45. Eso no es un episodio, ni siquiera es un episodio argentino, es una constante de grupos de pseudo izquierda en toda América Latina que fueron enemigos de Velasco Alvarado en el Perú, de Perón durante su presidencia, que condenan al chavismo en Venezuela. Teodoro Peskov es un trotskista venezolano, digamos que está en la oposición junto a los neoliberales. Junto a los neoliberales, o sea, en definitiva articulan de una manera más o menos explícita o más o menos tácita, según los casos. Que terminan siendo funcionales. Absolutamente, absolutamente. El último episodio en el caso de la Argentina que hemos vivido es el Partido Obrero, Altamira concretamente, saliendo a denunciar, a pedir la anulación de los comicios en Tucumán. Después que eso mismo lo habían hecho Macri, Massa y Stolbizer. Y no solamente eso, reclamándoles que no se quedaran cortos. Massa, o sea, más macrista que Macri. Entonces, bueno, Trotsky no tiene la culpa de la conducta de estos personajes, porque en realidad Trotsky era un gran revolucionario ruso que hizo aportes en su estadía en México muy valiosos para los latinoamericanos, para los revolucionarios latinoamericanos, y que además de sus aportes teóricos, tuvo en el caso concreto de México una conducta ejemplar, comprometiéndose en la defensa del gobierno del general Cárdenas, que nacionalizó los ferrocarriles, que nacionalizó el petróleo mexicano, y que era una especie de Perón mexicano. Y vos decís que... por esa actitud, perdóname María, por esa actitud sufrió la rebeldía de algunos grupos trotskistas, un grupo norteamericano, por ejemplo, un
consideraba que eso era una política, como dicen nuestros pseudo-trotskistas, de apoyo a la burguesía. Trotsky en algún momento los trató de idiotas por sostener que en China había que combatir, China estaba invadida por el Japón, había que combatir contra el Japón y contra los nacionalistas chinos encabezados por Chiang Kai-shek que estaban luchando contra el Japón. Bueno, directamente los calificó en un escrito que se llama El ultraizquierdismo y la cuestión nacional de imbéciles. O sea, bueno, pero yo diría que yo estoy planteando un punto de vista marxista sobre la cuestión latinoamericana, eso sí. Desde ese lugar. Desde ese lugar sí. Estoy hablando. Pero además, más que una especie de profesión de fe, lo que yo pretendo es, digamos, dar elementos para que los oyentes puedan, digamos, plantearse problemas y buscar las respuestas a esos problemas. Buscarlos por sí mismo. Yo no me postulo a la condición de maestro ciruela de nadie, digamos. Yo simplemente vuelco acá mi punto de vista, claro. Digamos, trato de aportar conocimiento, trato de aportar datos duros de la realidad, porque cuando hablo de la industria automotriz, como en la primera parte de la columna, estoy hablando de un hecho absolutamente comprobable por cualquier radio de escucha que se proponga comprobarlo, por supuesto, y más acá en Córdoba tenemos. Exactamente. Y cuando en el intervalo sí. Me acordaba, por ejemplo, y esto tiene muy poco que ver con el trotskismo, de los reproches que hacía Carlos Pellegrini, un rockista de la izquierda de la historia argentina, un rockista en 1870. Sí. Carlos Pellegrini era uno de los representantes del Club Industrial en la Argentina, sí. Y decía: le estamos mandando, en ese momento la provincia de Buenos Aires se dedicaba sobre todo al cultivo a la cría de ovejas. Uh-huh. Le estamos mandando a Europa y a Inglaterra particularmente lana sucia y comprándole los pulóveres. Claro. En lugar de hacer todo el proceso acá nosotros y sí. Vender pulóveres. Claro. Tenemos 50 millones de ovejas para exportar lana sucia y que la parte más interesante del negocio, que es la transformación de eso, lo que ahora se llama agregado de valor. Claro, el valor agregado, sí. Sí. Para que toda esa parte en realidad la hagan los ingleses y después nos vendan el pullover. Claro. O sea, ni siquiera con este tipo de consideraciones, ni siquiera uno tiene que hacer una especie de oposición esquemática, mecánica entre campo e industria, porque el campo también puede ser industrializado. No tenemos por qué. Por ejemplo, el otro día leía un dato sobre la exportación de cueros. Estamos exportando cueros en una cantidad X, ¿no es cierto? Y solamente el 9% de esos cueros van a nuestras talabarterías, a nuestras fábricas de productos de cuero. O sea, lo que después se transforma en valor agregado. Exactamente, claro. Exactamente. Lo demás son cueros curtidos, claro. Curtidos. Sí. Como en la época de los ferrocarriles, los ingleses y toda esa historia. Claro, pero ahora ya nos mandamos curtidos. Pero ya nos mandamos curtidos, claro. Cueros para que la producción industrial de esos cueros la hagan otros. Claro. Entonces, ahora, al mismo tiempo, porque eso también es propio de nuestros países, de pronto tenemos en un renglón de la economía, como es el caso de acá, de lo que se hace en Falda de Carmen, lo que hace la CONAE, sí. Tenemos capacidad tecnológica y tenemos científicos suficientes y tenemos dominio de la tecnología y de la suficiente como para mandar un satélite. Sí, claro. O sea, el ARSAT. El ARSAT. No todo es así. En nuestro caso, como no todo es así, en Brasil tiene una importante industria aeronáutica, eso es conocido por mucha gente, en Brasil.
Nuestra fábrica de militar de aviones en Córdoba, que fue pionera en ese sentido, ahora es después de toda la destrucción que hicieron, que sufrió durante el ciclo que va del 55 al 2003, fue destruida sistemáticamente. Si uno excluye el breve periodo de gobierno de Perón, fue destruida sistemáticamente. Bueno, ahora provee partes. Cuando en el 54 éramos el cuarto o el quinto país del mundo en fabricar aviones de reacción. Bueno, pero aún teniendo esos renglones, como el caso de Embraer en la Argentina, nuestros satélites y demás, lo que nuestros países carecen es de una estructura industrial compleja y diversificada. Son como rengloncitos donde hay una excepción, pero el resto sigue siendo lana sucia, por decirlo de alguna manera. De alguna manera. Y el problema es que para poder salir adelante y entre otras cosas, porque eso forma parte de las condiciones para salir adelante, para integrar a América Latina, necesitamos destruir socialmente, no matarlos, sino destruir socialmente o vencer socialmente a los sectores que sostienen un sistema de baja productividad, de desarrollo unilateral de algunas ramas de la producción o de algunas ramas. En la Argentina, en el reparto, en la división del trabajo del mundo, le tocó por allá en la década del 80, digamos, los ganados y los granos. Digamos. Entonces, encima nos convencieron de que teníamos que estar orgullosos de ser el granero del mundo. Claro. Y no sé, Chile tenía que ser orgulloso de ser el proveedor de cobre. De cobre, claro. Así por el estilo. Bueno, en lugar de eso necesitamos diversificar una estructura económica, entre otras cosas para que pueda haber trabajo para 40 millones de argentinos, porque creo, no sé. Claro, por la capacidad que tiene la industria de crear trabajo. Exactamente, claro, porque además una de las cosas que tiene la Argentina agropecuaria actual, en desmedro de la vieja Argentina agroexportadora, es que ahora no absorbe casi nada de mano de obra. Claro, está muy tecnificado. Entonces, digamos, no habría con qué darle de trabajo a por lo menos a 35 millones de argentinos, si no tuviéramos una industria más o menos importante y poderosa. Pero además esa industria tiene que ser diversificada y llevada a los umbrales de frontera de la tecnología actual, digamos, ¿no? Bueno, ahora, para todo eso hay una clave fundamental y eso vale para la Argentina, vale para el Brasil y mucho más para los países menores, llamémosle así, de América Latina, que es tener una élite, digamos, económicamente dirigente, que en lugar de llevarse la plata afuera, en lugar de despilfarrar en el consumo suntuario, la reinvierte en la producción. Esa es la llave maestra. Claro, y es la que carecemos desde hace mucho tiempo. Y como no la tenemos, ni la vamos a tener, porque ese papel no lo va a cumplir el capital extranjero, ni lo van a cumplir nuestras clases dominantes, parásitas, como no las tenemos que apelar a una especie de articulación donde el Estado como emprendedor tenga un papel decisivo, como lo vemos ahora en el caso de YPF, tenga un papel decisivo, tenga un papel central en llevar adelante los proyectos que el empresariado privado no lleva, porque son proyectos de gran envergadura y a largo plazo, articulando todo eso con un enorme sistema de pequeñas y medianas empresas, digamos, que tienen una propensión mayor, digamos, al desarrollo de la producción y que son las proveedoras fundamentales de empleo en el país, por el sistema cooperativo, por los sistemas de producción social, que también los hay, que ha habido un desarrollo importante en estos últimos años, y, digamos,
digamos, y articular todo eso con un fuerte protagonismo de los sectores populares, digamos, ¿no? Que no deben ser solamente un apoyo pasivo, deben ser protagonistas de un proceso de transformación del país. Y bueno, todo eso requiere una articulación diferente a la que han podido, querido o sabido hacer estos años esta corte o cohorte, digamos, ¿no? De líderes latinoamericanos. Algunos han avanzado más, otros han avanzado menos. Desde luego, yo no estoy diciendo que mecánicamente podamos reemplazar una cosa por la otra. Tenemos que atender las urgencias, tenemos que sostener estos procesos, tenemos que sostener en Brasil a Dilma y a Lula, tenemos que sostener acá la continuidad del proyecto con Scioli presidente, y así por el estilo, pero tenemos mientras tanto que preparar algo mucho más consistente, una especie de partido nacional revolucionario latinoamericano, para que esto pueda ser llevado a un feliz término con el grado de consistencia necesaria para hacerlo. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese país.